Hola, mi nombre es Alfredo Alamilla Mendoza. Hoy quiero hablar de las evidencias históricas de Jesús contra las críticas a la evidencia. ¿Jesús realmente existió históricamente? Eso veremos de aquí en adelante. Primeramente diremos cuál es la importancia histórica de Jesús. Independientemente de las pruebas físicas directas, la influencia histórica de Jesús es innegable. Su vida y enseñanzas han tenido un profundo impacto en la historia y la cultura. El objetivo del video es presentar las evidencias y argumentos que confirman la existencia histórica de Jesús y las críticas a las evidencias, argumentos que niegan o ponen en duda su existencia histórica y culminar con una conclusión equilibrada acerca del tema central. En principio hablaremos de las evidencias históricas de Jesús, las fuentes históricas que son confiables, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas del apóstol Pablo y los hechos de los apóstoles. Ahora bien, el evangelio de San Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempo de Augusto César y siendo Cirenio gobernador de Siria. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 2 y dentro del marco de la historia de Palestina, al decirnos que en los días de Herodes, rey de Judea, Lucas capítulo 1, verso 5, Israel, y casi seguidamente nos dice también que Jesús nació en días del rey Herodes, Mateo capítulo 2, verso 1. Marcos nos da menos detalles, pero no deja de señalar que su libro trata de lo que aconteció en aquellos días. Marcos capítulo 1, verso 9. La pregunta, ¿por qué son diferentes los relatos de los evangelios? Recordemos que cada comunidad tiene diferentes necesidades, motivos y presiones sociopolíticas, culturales y psicológicas a las que responder al construir estas memorias, lo que inevitablemente las lleva a interpretaciones diferentes. Entre otras cosas, esto nos recuerda que los evangelios no son principalmente documentos individuales. Ahora también hablemos del nacimiento de Jesús. El relato que se localiza en los evangelios, como el de Lucas capítulo 2, verso 1 al 20, dice que José y María esperaban con mucha ilusión el nacimiento de Jesús. Y ahí se nos da detalles que ellos vivían en Nazaret y que el emperador tomó ciertas acciones, ellos se movieron hacia Belén y se dio el nacimiento de Jesús. En esta diapositiva presentamos una línea de tiempo y tenemos hechos históricos. En el año 73 a.C. nace Herodes el Grande. En el año 40 a.C. es nombrado Herodes como rey. En el año 6 o 7 a.C. se considera el nacimiento de Jesús. También tenemos la línea de tiempo, la construcción del templo de Herodes. Entre el 10 a.C. y en ese tiempo el nacimiento de Jesús, el 6 antes de Cristo y el 27 después de Cristo, la expulsión de los mercaderes del templo y la muerte de Jesús. Recordando que la historia se escribe en tiempo y espacio y con testimonios, tenemos aquí en esta diapositiva el mundo político bajo el imperio de Roma. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, Pilato, Caifás. Jesús nace en el 4 o el año 6 antes de Cristo. Asimismo también las ciudades en las cuales estuvo Cristo, los lagos, los mares que Cristo visitó, y esto es evidencia histórica palpable y evidente. Ante una nube grande de testigos, ¿se puede decir que Jesús no existió? Lo vemos ante los gobernantes romanos, lo vemos ante el pueblo en diferentes ciudades y lo vemos también ante las autoridades religiosas de su tiempo, dando testimonio y enseñando su doctrina. Aquí presento evidencias históricas de Jesús, son fuentes no bíblicas confiables como la de Josefo
la de Plinio el Joven, la de Tácito y la de Suetonio, y Luciano de Samosata y el Talmud. Josefo menciona a Jesús en el libro 18 de su obra Antigüedades Judías. Como historiador judío, Josefo da testimonio de la existencia histórica de Jesús y de sus seguidores. Por otra parte, tenemos el testimonio de Plinio el Joven en el año 112 después de Cristo. Este funcionario romano desde Bitinia, que era sobrino de Plinio el Viejo, habla en su carta 96 del libro 10, escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un Dios. Otro testimonio relevante es la que hace el historiador romano Tácito en el libro 15 de los Anales acerca de los cristianos en Roma. Se refiere a una etapa anterior, la del incendio de Roma del año 64 después de Cristo. Menciona la existencia social de los cristianos y también habla de aquel que fue crucificado, ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, la execrable superstición. También el historiador Suetonio en el año 120 después de Cristo da testimonio de la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Chrestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Chrestus es Cristo, porque era frecuente que los paganos confundiesen Christus y Chrestus, y no existe ningún testimonio sobre ningún Chrestus. Existe una carta en sirio de Mara Bar Sarapión a finales del siglo I, en donde escribe a su hijo en lo que se refiere así a Jesús. ¿Qué provecho obtuvieron los hebreos al ejecutar a su sabio rey si al poco se vieron despojados de su reino? Un Dios de justicia vengó a estos 3 sabios. Debemos considerar que la Biblia no solamente es un libro teológico, sino es un libro histórico y hay muchos testimonios, testigos oculares sobre la resurrección de Jesús. Veremos esto. Si la historia se escribe en tiempo y espacio y requiere de hallazgos, de testimonios y pruebas, tenemos a la Biblia con muchos testimonios que concuerdan, coinciden con que Cristo resucitó. Lo podemos ver en los evangelios y lo podemos ver en la epístola del apóstol Pablo que escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8 de la Biblia. Ahora bien, también debemos de citar el libro de los Hechos, el testimonio de Esteban y de Pablo. En Hechos 7, capítulo 7, versos 54 al 60, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por otra parte, en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 9, dice la Escritura: Jesús se le apareció a Pablo en varias ocasiones, siendo la más notable cuando Saulo, que más tarde se convertiría en Pablo, viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos. En este momento un gran resplandor lo rodeó y escuchó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Posteriormente, en Hechos 23:11, Jesús se le apareció nuevamente para animarlo y revelarle su propósito. Este evento marcó un cambio radical en la vida de Pablo, quien se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Aquí hay que resaltar el crecimiento extraordinario de los seguidores de Jesús en un ambiente hostil y tremendo. Notamos las evidencias bíblicas en el libro de los Hechos. Se habla que entre más les perseguían, lejos de menguar en cantidad, lejos de disminuir la población de sus seguidores, al contrario, este aumentaba extraordinariamente.
Evidencias bíblicas las hay y evidencias no bíblicas también en la carta de Plinio del joven a Trajano, la carta de Tácito sobre la persecución de Nerón en el 64 después de Cristo, la inscripción de la sinagoga de Dura Europos en el 245 después de Cristo y los escritos de Celso. Todo esto son evidencias de que los seguidores de Cristo estaban ahí presentes. Además, al inicio del siglo IV, Eusebio también describe la persecución de los cristianos en el Imperio Romano y su crecimiento a pesar de la oposición. El cristianismo continuó creciendo y se convirtió en una fuerza importante en el Imperio Romano. Por otra parte, la conducta de los seguidores de Jesús antes de su resurrección, los discípulos tenían miedo y muchas dudas, como lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, desanimados y desesperados por la muerte y crucifixión de Jesús y no comprendían las enseñanzas de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, ellos tuvieron un cambio notable, valor y audacia. Los discípulos se convirtieron en valientes y audaces defensores de la fe, dispuestos a arriesgar sus vidas por predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 4 lo podemos ver, tenían convicción y certeza, los discípulos estaban convencidos y seguros de la resurrección de Jesús. Y aparte tenían unidad y propósito. Los discípulos se unieron en su misión de predicar el Evangelio y establecer el reino de Dios y se convirtieron en un equipo cohesionado y enfocado. Hechos capítulo 2. Ahora hablaremos de la persecución y el martirio de los testigos oculares, quienes afirmaban haber visto a Jesús resucitado. En las Escrituras encontramos la muerte de Esteban, la persecución de los apóstoles y la muerte de Santiago en el libro de los Hechos, por dar testimonio de que Jesús había resucitado. Y por otra parte también tenemos evidencias no bíblicas, la carta de Clemente Romano, donde es un obispo de la iglesia de Roma que escribe una carta a la iglesia de Corinto en la que menciona la muerte de Pedro y Pablo por predicar sobre Jesús resucitado. Y por otro lado, la historia eclesiástica de Eusebio. Eusebio, un historiador eclesiástico, escribió que los apóstoles sufrieron martirio por predicar sobre Jesús resucitado. Y finalmente la tradición cristiana primitiva, la cual también se encuentra narrada por los padres de la iglesia, que sostiene que muchos de los discípulos de Jesús sufrieron martirio por predicar a Jesús resucitado. En cuanto a los argumentos a favor de la autenticidad de la tumba vacía, hay que resumir. El argumento 1, la narrativa de los evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la resurrección de Jesús y la tumba vacía. Aunque hay algunas diferencias en los detalles, la narrativa básica es la misma. Jesús fue enterrado en una tumba y al tercer día la tumba fue encontrada vacía. Argumento 2, la declaración de las mujeres. Los evangelios presentan la declaración de las mujeres como un testimonio creíble. El argumento 3, la falta de evidencia en contra. No hay evidencia histórica que contradiga la narrativa de la tumba vacía. El argumento 4 es la transformación de los discípulos. La resurrección de Jesús y la tumba vacía tuvieron un impacto profundo en los discípulos. Por otro lado, el argumento 5, la experiencia de Pablo. El apóstol Pablo, que inicialmente fue un perseguidor de los cristianos, tuvo una experiencia dramática en la que se encontró con Jesús resucitado. En resumen, estos argumentos proporcionan una base sólida para creer en la resurrección de Jesús y la tumba vacía. Ahora hablaremos de argumentos en contra de la historicidad de Jesús y su resurrección, críticas sobre la fiabilidad de los testimonios históricos, argumentos de historiadores escépticos e interpretaciones subjetivas de los textos antiguos. Muy bien, los escépticos suelen argumentar que en las décadas justo después de la muerte, antes de que los evangelios fueran redactados, la historia de Jesús fue embellecida, exagerada y corrompida mientras circulaba oralmente por el mundo mediterráneo. Según los escépticos,
Esa es la razón por la que no podemos fiarnos del registro histórico de los evangelios. El escéptico Bart Ehrman compara la transmisión de la historia de Jesús con el juego del teléfono. El juego empieza con un mensaje original que el primer jugador susurra al oído del siguiente y después a través del tiempo se va distorsionando. Así el mensaje final, después de pasar por tantos filtros, resulta muy diferente al original. Ahora, aquellos que argumentan contra la existencia de Jesús señalan algunos de estos puntos: los asombrosos parecidos entre las historias paganas en el mundo antiguo y las historias de Jesús. No hay fuentes creíbles fuera de la Biblia que digan que Jesús existió. El apóstol Pablo nunca se refiere, dice, a un Jesús histórico. Price, autor de Desconstruyendo a Jesús, dice que el mundo occidental en el siglo I estaba lleno de muchas historias de héroes martirizados quien eran llamados hijos de Dios. Y también nos asegura que hay un ajuste a un héroe mítico, dice Price. Richard Carrier, en su libro Probando la Historia, dice que es probable que Jesús nunca haya existido y que los primeros cristianos experimentaran un Jesús mítico que vino hacia ellos a través de visiones y revelaciones. Dos de las historias más famosas en el Nuevo Testamento, la conversión de Pablo y la lapidación de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, muestra que las personas apoderadas por visiones religiosas están dispuestas a morir, dice Carrier. En ambas historias, tanto en la de Pablo como en la de Esteban, los escritores dicen que no ven a un Jesús real, sino a una visión celestial de Jesús, señala Carrier. Las personas pueden tener experiencias religiosas poderosas que no corresponden a la realidad, dice Carrier. Quizás las mayores discrepancias en la Biblia y un caso clave que muchos ateos suelen señalar ocurren en los relatos evangélicos sobre la muerte y resurrección de Jesús. A medida que nos acercamos a la Semana Santa es importante examinar y reflexionar esta historia. En los evangelios, en cuestión de tiempo, testigos y algunos detalles y diferencias entre los evangelios sinópticos han hecho crítica y discrepancia en las opiniones. Sin embargo, algunos de estos detalles descartan la verdad de la resurrección. Yo pienso que no. De hecho, podría decirse que legitiman la historia si no hubiera ninguna diferencia. Se podría concluir que estos hombres se confabularon para inventar una historia e incluso que se convencieron de que todos habían visto lo mismo. Debido a que notaron elementos ligeramente diferentes, es válido decir que eran hombres, seres humanos que registraron lo que sus mentes vieron y recordaron. Las discrepancias no son contradicciones. Para empezar, el juego del teléfono está diseñado para divertirse por medio de la distorsión del mensaje. Aquí queremos decir que hay un gran contraste. La transmisión de los evangelios de gran importancia es muy diferente. Veamos 5 observaciones que nos ayudan a entender por qué podemos confiar en la fiabilidad histórica de estos libros. A diferencia del juego del teléfono descompuesto, existía la cultura de memorización. La memorización era una habilidad muy valorada en el mundo antiguo. Claramente fue así en el contexto judío. Además, había la cultura literaria. Algunos discípulos seguro tomaron apuntes de lo más importante que enseñaba Jesús. Así hacían los rabinos. Y por otro lado, los controles de la comunidad. En el primer siglo existían controles en los relatos por parte de la comunidad. Entre los escépticos y quienes han revisado las escrituras y las evidencias, especialmente los relatos de la resurrección de Jesús en los evangelios, ellos dicen que tienen similitudes con mitos de resurrección en culturas antiguas. A continuación, hablemos de la mitología griega, la resurrección de Dioniso, y también de la resurrección de Osiris en la mitología griega. Osiris, el dios egipcio de la muerte y la resurrección, fue asesinado y luego resucitó. También en la mitología egipcia, el caso de la resurrección de Osiris. En la mitología egipcia, Osiris fue asesinada por su hermano Set y luego resucitó.
Por otro lado, la resurrección de Horus en la mitología egipcia, Horus, el dios del sol, fue asesinado y también resucitó. No omitimos mencionar que es necesaria la crítica textual. La crítica textual no debilita el cristianismo, sino lo fortalece, lo pone a prueba. La crítica textual señala a un Dios que preserva no solo a su pueblo, sino también a su palabra, como lo ha hecho y lo continuará haciendo. No tenemos ninguno de los escritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento, sino solo sus copias, y estas son distintas entre sí. Estas diferencias se deben a que cuando un grupo de creyentes obtenía, por ejemplo, una carta de Pablo o un evangelio, se hacían copias para ampliar su influencia y permitir que también otros pudieran beneficiarse de esto. Pero no podía evitarse que tales copias del manuscrito original resultaran con un número mayor o menor de diferencias de redacción. Finalmente, quiero agregar que aunque las críticas a las escrituras, testimonios y evidencias puede parecer que hace temblar la fiabilidad de las escrituras, ¿será que hemos perdido el mensaje del texto original? En realidad no es así. Cuando nos animamos a permanecer y ver más de cerca la historia de la transmisión del texto y los criterios académicos que para establecer el texto original, nos damos cuenta de que en realidad la Biblia está muy bien conservada. No hay por qué alarmarse, aunque hay mucho trabajo por hacer, pues no todas las respuestas son cómodas o fáciles de discernir. Bueno, he presentado las evidencias y argumentos a favor de la existencia histórica de Jesús y la crítica a las evidencias, pero la cultura o autoridades romanas, testimonios de historiadores no cristianos y testigos oculares descritos en este trabajo no son personajes inventados o ficticios, no son producto de una conspiración ni reconstrucción de un mito como pueda pensarse. Si se tiene un conocimiento pobre de estas evidencias y de las escrituras, surgen opiniones contrarias y divergencias, y aún las fuentes que alguien utilice para decir que Jesús no existió tienen que ser evaluadas si son confiables. Aquí estamos hablando del Jesús histórico como hombre, no desde el punto de vista de la fe. Algunos eruditos que defienden la existencia de Jesús aseguran que el Nuevo Testamento menciona personas reales y eventos que están justificados por documentos históricos y descubrimientos arqueológicos. También puede haber ciertas imprecisiones o divergencias en aspectos concernientes al Jesús histórico sobre su infancia, pero su mensaje, crucifixión y su resurrección presentan evidencias y testigos hasta el día de hoy. Muchos eruditos, investigadores consideran innegable su existencia, como lo son eruditos modernos como Bart Ehrman, como John Dominic Crossan, como Wright, los cuales hablan de la existencia indiscutible, probable y absolutamente segura del Jesús histórico. También historiadores no cristianos como Michael Grant, como Paul Meyer, como Gesa Vermes, ellos también confirman la existencia histórica de Jesús. Finalmente, Antonio Piñero, un destacado académico especializado en estudios del cristianismo primitivo, en su análisis, Piñero concluye que los argumentos a favor son más sólidos que los que están en contra. Esto incluye testimonios de autores antiguos no cristianos y un análisis crítico de los evangelios, recordando que la Biblia no solamente es un libro de fundamentos teológicos, sino también de hechos históricos que nos narran la época y los personajes que interactuaron con Jesús, los cuales eran reales, así como los testimonios de personas que conocieron a Jesús, le vieron, lo oyeron y fueron testigos, empezando por sus apóstoles. La historia apostólica, libro de los hechos y testimonios paralelos, es otra confirmación que existió un líder y su enseñanza al cual seguían. En conclusión, aunque no hay pruebas documentadas de los eventos bíblicos que rodean el nacimiento de Jesucristo, hay una serie de datos históricos que pueden ser usados para formar una imagen de Jesucristo. Muy pocos historiadores dudan de su existencia. Muchas gracias.